Bienvenidos al Club del Escepticismo, donde las verdades sagradas se examinan sin miedo, sin fe, y con una buena dosis de sarcasmo. Dale like, suscríbete y prepárate para pensar, aunque eso no le guste a los dioses. El Génesis, el inicio del universo, y de las contradicciones. En el principio, según la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra. Hermoso, poético, y convenientemente vago. Porque claro, si escribes algo tan ambiguo, no hay forma de que alguien te contradiga. No dice cuándo, cómo ni por qué. Solo que un día, así sin más, el universo apareció, porque sí. Pero lo curioso es que, apenas 2 capítulos después, el mismo texto cuenta otra versión diferente del mismo evento. En una, el hombre y la mujer se crean al final, en la otra, el hombre aparece primero y la mujer después, como una especie de versión 2.0 sacada de una costilla. Y si eso no te genera sospechas, deberías preocuparte. Incluso los guionistas de Hollywood revisan mejor sus secuencias. El Génesis es un catálogo de contradicciones divinas. Dios crea la luz antes que el sol, separa las aguas sin tener atmósfera, y da nombres a cosas que aún no existen. Pero la gente lo llama sabiduría divina, cuando en realidad parece más un mito mesopotámico con presupuesto limitado. De hecho, si uno lee los antiguos textos sumerios, esos que la Biblia nunca menciona, pero claramente plagia, verá historias idénticas, un jardín paradisíaco, un hombre hecho de barro, una serpiente parlante y un árbol del conocimiento. Todo eso ya existía miles de años antes de que los hebreos escribieran el Génesis. La diferencia es que los sumerios no intentaban venderlo como palabra de Dios, sino como lo que era, mitología. Y aquí empieza la gran ironía. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero lo castiga apenas se comporta como él, curioso, pensante, rebelde. La famosa historia del fruto prohibido no trata de desobediencia, sino de conocimiento. La serpiente, símbolo del mal para los religiosos, fue en realidad el único personaje honesto del relato. Le dice a Eva que si come del fruto, no morirá, sino que será como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 5. Y adivina qué, tenía razón. Eva no murió. Adquirió conciencia. O sea, en el primer capítulo de la humanidad, la que piensa y se atreve es la villana. El mensaje es claro, no pienses, no cuestiones, obedece. Y así nace la religión más influyente del planeta, de un castigo por pensar. Luego viene Caín, el primer asesino. Pero curiosamente, su historia es más humana que divina. Caín mata a Abel por celos, y Dios, en lugar de castigarlo con muerte, lo marca para que nadie lo mate. En otras palabras, el primer homicida obtiene protección divina. Moraleja, si vas a cometer un crimen, asegúrate de tener buenas relaciones en el cielo. Después aparece Noé, el carpintero favorito del apocalipsis prehistórico. Según la Biblia, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha, Génesis 6, 5, así que decide matar a toda la humanidad, excepto a un anciano con un zoológico flotante. Sí, porque nada dice misericordia, como ahogar bebés, ancianos y animales por millones. Y claro, según el relato, Noé mete en el arca parejas de todas las especies. Pero si te detienes a pensar un segundo, ¿de verdad caben todas las especies del planeta en una barca de madera construida sin planos? ¿Y cómo sobrevivieron los pingüinos en el desierto? ¿Los canguros saltaron desde Australia con fe en sus corazones? El diluvio es una copia casi literal del mito sumerio de Gilgamesh, solo que con más sermones. Otra historia reescrita para darle a Dios el papel de juez supremo y al hombre el de pecador eterno. Y cuando termina el diluvio, Dios promete no volver a destruir la tierra con agua. No dice nada del fuego, las plagas o los ejércitos, porque claro, hay que dejar abiertas las secuelas. Después viene la Torre de Babel. Los humanos, trabajando juntos, deciden construir una torre para alcanzar el cielo. Un símbolo del progreso, de la unión, de la ambición humana. Y Dios, al verlos tan coordinados, dice: descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda al otro. Génesis 11, 7. O sea, el Todopoderoso le teme a un edificio. No puede tolerar que los humanos colaboren y aprendan. Así que los divide, los confunde y los condena a vivir en conflicto. Y eso explica mucho sobre la historia posterior de la humanidad, guerras, idiomas, religiones.
Todo por un Dios inseguro que no soportó la competencia arquitectónica. El Génesis no es una historia sagrada, es una radiografía del control. Un texto donde cada intento de libertad humana termina castigado. Pensar, construir, aprender, cuestionar, todo lo que nos hace humanos, en la Biblia, es pecado. Después del diluvio, cuando Dios ya había reiniciado la humanidad y dejado claro que su tolerancia tiene límites acuáticos, aparece Abraham, el gran patriarca, el hombre al que Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas. Promesa bastante poética, si ignoramos que Abraham no podía tener hijos y que la mayoría de esas estrellas, técnicamente, ni existían todavía. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, Génesis 12, 1. Traducción, deja todo lo que conoces y sígueme, que yo veré qué hago después. Y Abraham, sin GPS ni preguntas, simplemente obedece. La fe ciega, el ingrediente favorito de cualquier deidad con complejo de líder autoritario. Durante años, Abraham vive esperando que la promesa se cumpla. Mientras tanto, Dios le pide una y otra vez pruebas de fidelidad, como si sufriera de inseguridad emocional. Y Abraham, siempre servicial, acepta cada capricho celestial. Primero finge que su esposa Sara es su hermana para salvar su propio pellejo. Luego tiene un hijo con una sirvienta egipcia, porque Sara ya estaba cansada de esperar el milagro, y al final, cuando por fin nace Isaac, Dios decide ponerle la cereza al pastel de la locura divina. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Génesis 22, 2. Sí, Dios le pide que mate a su hijo. Y Abraham, en lugar de cuestionar la moral de semejante orden, prepara el cuchillo. Porque nada demuestra mejor la fe que estar dispuesto a cometer un asesinato ritual para complacer a una voz invisible. El relato dice que, justo antes de clavar el cuchillo, un ángel detiene su mano. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué clase de Dios necesita ese tipo de prueba? ¿Un Dios sabio, o un manipulador que disfruta ver hasta dónde puede someter la voluntad humana? Si esto pasara hoy, Abraham estaría en un hospital psiquiátrico, no en un altar. Pero en la Biblia, lo llaman el padre de la fe. La historia continúa con Isaac, que no tiene mucho que contar excepto que casi lo matan y luego lo casan con una desconocida. Su hijo Jacob, en cambio, se roba la bendición de su hermano Esaú haciéndose pasar por él. Sí, otro héroe bíblico que asciende gracias a la mentira. Y cuando huye para evitar que su hermano lo mate, tiene una visión en la que ve una escalera que sube al cielo. Nada como un sueño con efectos especiales para convertir una estafa familiar en revelación divina. Más adelante, Jacob pelea con un ser misterioso toda la noche. La Biblia dice literalmente: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, Génesis 32, 24. Y luego añade que Jacob vio a Dios cara a cara. Así que aparentemente, el creador del universo tiene tiempo libre para pelear cuerpo a cuerpo con humanos. Spoiler, Jacob gana. Y Dios, en lugar de ofenderse, lo bendice. Ahí tenemos el mensaje: puedes mentir, engañar y hasta golpear a Dios, y aún así recibirás una bendición, si estás en el bando correcto. Jacob pasa a llamarse Israel, nombre que se convertirá en símbolo de un pueblo elegido. Pero ese pueblo elegido es más una telenovela que una nación. Entre hermanos que se venden, esposas que compiten y sueños interpretados por un tipo que predice hambre en Egipto, la historia de los patriarcas parece escrita por un guionista con exceso de vino. José, el hijo favorito de Jacob, termina siendo vendido por sus hermanos. Ellos le quitan su túnica de colores, la manchan con sangre y le dicen al padre que fue devorado por una bestia. Mentira piadosa, versión bíblica. José, por su parte, cae preso en Egipto, interpreta sueños para el faraón y termina convertido en primer ministro. Un ascenso digno de cualquier serie motivacional, de esclavo a ministro, gracias al poder de los sueños. Lo curioso es que toda esta historia gira en torno a un mensaje que los religiosos repiten sin entenderlo, que todo pasa por voluntad de Dios. Sí, incluso ser vendido, encarcelado y torturado, aparentemente forma parte del plan perfecto. La historia de José cierra el Génesis con una lección que resume todo el Antiguo Testamento. Dios juega con la vida de las personas como si fueran fichas de ajedrez, y cuando todo sale mal, siempre hay una excusa celestial. Porque si el resultado es bueno, fue obra de Dios. Y si es malo, fue una prueba. En cualquier caso, la culpa nunca es del guionista.
Pasaron generaciones desde los patriarcas, y los descendientes de Abraham, ese pueblo supuestamente bendecido, terminaron esclavizados en Egipto. Una ironía deliciosa, Dios promete prosperidad, pero entrega cadenas. Y cuando por fin decide escuchar sus clamores, lo hace de la manera menos eficiente posible, enviando a un tipo tartamudo con un bastón a enfrentar al imperio más poderoso del planeta. Así nace la epopeya de Moisés, el niño rescatado del Nilo, criado por la realeza egipcia y destinado, según la narrativa, a liberar a su pueblo. Todo muy cinematográfico, hasta que recuerdas que el propio Dios endurece el corazón del faraón. Éxodo 9 y 12. Sí, lo leíste bien. Cada vez que el faraón iba a liberar a los esclavos, Dios lo manipulaba para que no lo hiciera, solo para tener excusa de mostrar su poder con más plagas. Es como si el director del espectáculo también escribiera los obstáculos, solo para lucirse. Primero convierte el agua en sangre. Después envía ranas, piojos, moscas, pestes, úlceras, langostas, tinieblas. Una lista digna de un apocalipsis de bajo presupuesto. Y cuando ya no queda nada vivo en Egipto, llega la última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios dice: y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Éxodo 12 y 12. Sí, el creador de la vida decide castigar a bebés y animales por los pecados de un rey al que él mismo manipuló. El mismo Dios que luego dirá: no matarás. Pero aparentemente, eso no aplica cuando el asesino tiene título divino. El pueblo hebreo finalmente escapa, guiado por Moisés. Y cuando el ejército egipcio los persigue, el mar se abre, gran escena para la película, y luego se cierra para ahogar a los perseguidores. Una vez más, el mensaje bíblico es claro: la fe abre caminos, y la duda los ahoga. Sin embargo, apenas cruzan el mar, el pueblo empieza a quejarse. Porque claro, no es fácil sobrevivir en el desierto sin agua ni comida. Y ahí comienza una relación tóxica entre Dios y su pueblo. Él los castiga por quejarse, ellos lo adoran por miedo, y todos repiten el ciclo como una pareja disfuncional. Dios les envía maná, pero también serpientes venenosas. Les promete una tierra de leche y miel, pero los hace vagar 40 años sin mapa. Cada milagro viene con una amenaza, cada bendición, con una cláusula. Y en medio de ese viaje, llega el gran momento contractual del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos. El texto dice que Dios escribe con su propio dedo en tablas de piedra, mientras Moisés espera en la cima del monte Sinaí. Suena solemne, pero los mandamientos, en realidad, son una mezcla de sentido común, control social y ego divino. Honra a tu padre y a tu madre es razonable. Amarás a tu prójimo todavía no existe. Pero no tendrás dioses ajenos delante de mí y no tomarás mi nombre en vano. Dejan claro que el primer mandamiento del cielo es la exclusividad de marca. Mientras Moisés recibe las leyes, el pueblo fabrica un becerro de oro. Y cuando baja del monte, lo primero que hace es romper las tablas en un ataque de ira. Luego ordena a los levitas matar a 3000 hombres como castigo. Y la Biblia dice, textualmente: Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32, 14. Sí, el Todopoderoso se arrepiente. Un Dios que necesita segundas oportunidades. Quizás no sea tan omnisciente como dicen. Lo más curioso de todo es que, pese a tantas pruebas, castigos y promesas, el viaje del pueblo elegido se convierte en una travesía de frustración. 40 años para recorrer una distancia que se hace en 2 semanas. Dios promete libertad, pero los mantiene obedeciendo órdenes diarias, comiendo pan del cielo y temiendo mirar atrás. No es una liberación, es un cambio de amo. El faraón los oprimía con látigo, Yahvé con culpa. Cuando Moisés finalmente muere, ni siquiera entra a la tierra prometida. Después de toda una vida de obediencia, solo se le permite verla desde lejos. La Biblia dice: Jehová le mostró toda la tierra, y le dijo, no pasarás allá. Deuteronomio 34, 4. Nada como un final motivacional, el premio por servir a Dios es morir viendo lo que nunca tendrás. Y así termina la era de Moisés, el hombre que habló cara a cara con Dios y aprendió que incluso los favoritos del cielo son reemplazables. El pueblo hebreo, ahora bajo Josué, se prepara para invadir nuevas tierras, y es ahí donde la religión se convierte oficialmente en guerra.
Después de los fracasos cósmicos de Adán, Noé y la Torre de Babel, Dios decidió cambiar de estrategia. Necesito un pueblo especial, debió pensar. Uno que me adore, me tema y justifique todo lo que hago. Y así nació la idea de los elegidos. El primer reclutado fue Abraham, más tarde rebautizado como Abraham, el hombre que, según el guión, tenía fe incluso cuando Dios le pedía lo imposible. El Señor le prometió tierras, descendencia y fama. Un combo irresistible. A cambio, solo debía obedecer. Y Abraham obedeció tanto que cuando Dios le dijo que sacrificara a su propio hijo, no dudó. Subió al monte, amarró al niño, levantó el cuchillo. Y justo cuando iba a hacerlo, la voz celestial gritó: «Detente, Abraham. Ya vi que me temes». Génesis 10 y 12. Traducción libre: era una prueba, solo quería asegurarme de que eres lo suficientemente obediente como para matar a tu hijo si te lo pido. ¿Y eso es ejemplo de fe? Si hoy alguien hiciera lo mismo, terminaría en una institución mental, no en la Biblia. Luego vino Isaac, el hijo del milagro, y después Jacob, el estafador favorito del cielo. Sí, el tipo que le robó la bendición a su hermano Esaú y terminó luchando contra Dios en persona, literalmente, para ganarse un nuevo nombre, Israel. Y dijo: «No te dejaré si no me bendices». Génesis 32, 26. Imagina el cuadro, un mortal forcejeando con una deidad toda la noche. Y la deidad pierde. No es exactamente la omnipotencia que esperábamos. De Jacob nacen las 12 tribus, el embrión del pueblo elegido. El guión comienza a tomar forma, una familia bendecida, un Dios territorial y una promesa eterna, mientras todos los demás pueblos del planeta son descartables. José, el soñador del sistema. De esa familia sale José, el hijo favorito de Jacob, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo. Pero claro, como todo en la Biblia tiene giro dramático, José termina interpretando sueños para el faraón y salvando Egipto del hambre. Bonito mensaje, sí. Pero detrás del cuento hay otra lección. El Dios de los hebreos no tiene problema en usar al imperio egipcio cuando le conviene, ni en manipular reyes extranjeros para mover sus fichas. Un Dios que no gobierna el mundo, sino que lo usa como tablero. El Génesis cierra con los descendientes de Jacob convertidos en una gran familia viviendo cómodamente en Egipto. Hasta que, por supuesto, viene otro faraón que no conoció a José. Y empieza una de las partes más teatrales del Antiguo Testamento. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob terminaron esclavos en Egipto. Y ahí, según el relato, el Dios justo decidió intervenir, 4 siglos después. Parece que su concepto de a tiempo es tan flexible como sus mandamientos. Entonces entra en escena Moisés, el niño rescatado del Nilo, criado por la familia real y convertido en profeta después de hablar con una zarza ardiente. Sí, una zarza, que hablaba. Y respondió Dios a Moisés: «Yo soy el que soy». Éxodo 3, 14. O sea, el argumento perfecto cuando no sabes cómo responder una pregunta existencial. ¿Quién eres? Soy el que soy. Ah, bueno, claro, todo aclarado. Moisés se convierte en el portavoz de un Dios que, curiosamente, no busca liberar a su pueblo con diplomacia o justicia, sino con plagas, sangre y muerte. El famoso liberador de Israel se convierte en mensajero del terror divino. Las 10 plagas, el reality show del sufrimiento. Primero, el agua convertida en sangre. Luego ranas, piojos, moscas, peste, úlceras, granizo, langostas, tinieblas, y, como gran final, la muerte de todos los primogénitos egipcios. Y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Éxodo 12 y 29. Todo eso para convencer al faraón, que, según el propio texto, Dios mismo endureció su corazón para no dejar ir al pueblo. Traducción: Dios manipula al faraón para que no obedezca, y luego lo castiga por no obedecer. Un libreto digno de Kafka. Y entre tanto, los israelitas celebran la primera Pascua, marcando sus puertas con sangre para que el ángel de la muerte los salte. Un símbolo de salvación, que en realidad es una masacre selectiva. ¿Amor divino? No parece. Suena más a chantaje cósmico: adórenme o mueren. El mar rojo y la ley del más sumiso. Cuando al fin salen de Egipto,
El faraón los persigue, y ocurre el famoso milagro. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas se dividieron. Éxodo 14, 21. Un acto épico, sin duda. Pero si lo miramos sin fanatismo, es el equivalente a una escena de cine de desastre. Dios abre el mar, los suyos pasan, los egipcios entran detrás, y splash, cierre de aguas y genocidio masivo. Y mientras el pueblo canta, las olas arrastran cuerpos. La Biblia lo llama justicia. Nosotros lo llamaríamos homicidio en masa con efectos especiales. Los mandamientos y el contrato divino. Luego, en el monte Sinaí, el espectáculo continúa. Truenos, humo, fuego, y la voz de un Dios que baja con contrato en mano, los 10 mandamientos. La tabla moral más famosa del mundo, que en teoría debía enseñar bondad y orden. Pero basta leer unos capítulos más adelante para notar la ironía. El que trabaje en sábado morirá. Éxodo 35, 2. No permitirás que viva la hechicera. Éxodo 22, 18. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21, 17. Al parecer, la mitad del pueblo debía ser ejecutada en el primer mes de práctica. Así nació una religión donde la obediencia absoluta valía más que la compasión. Un sistema donde el miedo era el motor de la fe. Y Moisés, el profeta que rompe las tablas al ver al pueblo adorando un becerro, se convierte en símbolo del fanatismo moralista. Porque sí, mientras el pueblo festejaba con una estatua de oro, él ordenó: pasad y matad cada uno a su hermano, y cada uno a su compañero. Éxodo 32, 27. 3000 muertos. Por adorar mal. Así se consolida el Antiguo Testamento, una mezcla de milagro, masacre y moral ambigua. Un libro donde la palabra, sagrado, se gana más por miedo que por amor. Después de todo el espectáculo de las plagas, el mar abierto y las tablas, uno esperaría que Dios, satisfecho, les diera descanso. Pero no. Porque este no es un Dios que libera, es un Dios que administra sufrimiento como método educativo. Los israelitas salen rumbo a la tierra prometida, y lo primero que hacen es quejarse. Tenemos hambre, tenemos sed, nos cansamos del maná. Y Dios responde con una pedagogía muy simple, a base de plagas, serpientes y fuego. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Números 21:6. Ese era su sistema de disciplina. ¿No me adoras lo suficiente? Pues te mando una serpiente. El maná del cielo, que suena tan poético en los himnos, era en realidad una dieta monótona que generaba desesperación. Y cuando el pueblo pidió carne, Dios les dio codornices, tantas que se enfermaron comiéndolas. Aún estaba la carne entre sus dientes, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo. Números 11:33. Es decir, comer también podía ser pecado. Levítico, el manual de instrucciones más extraño del mundo. Si hay un libro que resume la mentalidad del Antiguo Testamento, es Levítico. Una lista interminable de normas, prohibiciones y rituales que hoy harían colapsar cualquier ministerio de salud mental. Desde cómo limpiar un mueble que tocó un muerto, hasta cuántos animales sacrificar por cada tipo de error. No comeréis cosa alguna con sangre. Levítico 19:26. No pondrás 2 clases de semilla en tu campo. Levítico 19:19. No te harás rasguños en la carne por un muerto. Levítico 19:28. Y por supuesto, la más famosa. Si un hombre se acuesta con otro varón como con una mujer, abominación hicieron, ambos morirán. Levítico 20:13. Curioso cómo ese versículo sobrevivió siglos y se sigue usando como bandera de odio. Mientras otros, como no usar ropa de 2 tejidos, fueron convenientemente olvidados. La Biblia, versión Elige tus reglas favoritas. El becerro dorado, versión 2, 3 y 4. Cada cierto tiempo el pueblo vuelve a rebelarse, y Moisés, cansado, le reclama a Dios. Pero el cielo siempre responde igual: castigo, castigo, y un poco más de castigo por si acaso. Y Jehová hirió al pueblo con una plaga, por cuanto habían hecho el becerro que formó Aarón. Éxodo 32, 35. Dios,
El creador del universo no puede soportar una estatuita de oro sin ponerse homicida. Y así pasan 40 años vagando por el desierto. 40 años escuchando promesas, viendo milagros, enterrando amigos. 40 años esperando llegar a la tierra prometida, solo para descubrir que ni siquiera Moisés podrá entrar. Por cuanto no creísteis en mí, no entraréis en la tierra que daré a los hijos de Israel. Números 20, 12. Ni el propio profeta se salvó del ego divino. Después de décadas de servicio, un error, golpear una roca en vez de hablarle, y adiós privilegio. Dios lo deja morir mirando el paisaje. Una escena tan cruel como simbólica. El líder muere viendo lo que jamás tendrá, mientras el pueblo hereda un desierto de fe ciega. Y cuando parece que todo ha terminado, aparece Deuteronomio. Una especie de resumen redundante donde Moisés repite toda la historia por última vez. Es el clásico final de saga donde el protagonista hace flashbacks antes de morir. Solo que aquí, el discurso está lleno de advertencias paranoicas. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Deuteronomio 27, 15. Si no obedeces, serás maldito en la ciudad y maldito en el campo. Deuteronomio 28, 16. Jehová traerá sobre ti plaga, hasta que te consuma de la tierra. Deuteronomio 28, 21. Y la lista sigue: hambre, lepra, esclavitud, langostas, enfermedades incurables. Todo eso, por no obedecer. Este Dios no busca amor, busca control. Y el desierto, más que una travesía, es un experimento social sobre cómo mantener un pueblo fiel a través del miedo. Después de 40 años de desierto y amenazas, el pueblo por fin llega a la famosa tierra que fluye leche y miel. Pero, sorpresa, ya estaba habitada. Y la solución divina no fue convivir, sino eliminar. No dejarás con vida nada que respire. Deuteronomio 20, 16. Así comienza la conquista de Canaán. El primer genocidio registrado con permiso celestial. El nuevo líder, Josué, recibe la orden directa. Esfuérzate y sé valiente. Josué 1, 6. Traducción libre: mata sin miedo, que yo te respaldo. Y dicho y hecho. Jericó cae entre trompetas y gritos. Y el muro se derrumbó, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había: hombres, mujeres, niños y hasta los bueyes. Josué 6, 21. Sí, todo. Ni siquiera los animales se salvaron de la justicia divina. Dios no necesitaba enemigos, necesitaba ejemplos de lo que ocurre cuando no lo adoras. La Biblia lo llama purificación. El resto del mundo lo llamaría masacre colectiva. Jueces, los héroes del caos. Después de la conquista, Israel entra en su era de jueces, líderes improvisados, mitad guerreros, mitad vengadores religiosos. Cada uno con una historia que parece salida de una serie de acción dirigida por Quentin Tarantino con presupuesto celestial. Ahí aparece Gedeón, que pide pruebas absurdas a Dios, un vellón seco, otro mojado. Y Dios se las concede, porque la fe, aparentemente, necesita efectos especiales. Luego Sansón, el musculoso mujeriego que mata a 1000 hombres con una quijada de burro. Sí, literal. Y halló una quijada de asno fresca, y mató con ella a 1000 hombres. Jueces 15, 15. Un héroe bíblico que arrasa pueblos, incendia cosechas con zorros y muere derrumbando un templo lleno de gente. El primer terrorista suicida con motivación religiosa, patrocinado por Yahvé. Mientras tanto, el pueblo se hunde en el caos, traiciones, idolatrías, guerras internas y matanzas sin fin. Y cada vez que las cosas se salen de control, el texto repite su estribillo favorito. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Spoiler, eso ocurre prácticamente cada 3 páginas. Samuel, Saúl y la monarquía divina. Cansados del desorden, los israelitas piden un rey. Y Dios, en su infinita sabiduría, se ofende. No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. 1 Samuel 8, 7. Pero igual les da permiso, como padre resentido que dice háganlo, pero no se quejen después. Y así llega Saúl, el primer rey, bendecido por Dios, hasta que Dios se arrepiente, otra vez. Me pesa haber puesto por rey a Saúl.
1 Samuel 15, 11. Sí, el Todopoderoso se arrepiente. No es muy omnisciente que digamos. En su lugar aparece David, el pastorcito poeta que mata gigantes y escribe salmos mientras conquista mujeres y territorios. Un hombre conforme al corazón de Dios, que también comete adulterio y asesinato para encubrirlo. Y envió David a matar a Urías con la espada. 2 Samuel 11, 15. Pero claro, se arrepintió, escribió un salmo y todo bien. Nada como la fe para borrar crímenes de guerra. El hijo de David, Salomón, es el rey más sabio del Antiguo Testamento, y también el más contradictorio. Construye el templo de Jerusalén con oro y sacrificios, pero termina adorando dioses extranjeros por amor a sus 1000 esposas y concubinas. Y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas. 1 Reyes 11, 3. El hombre más sabio del mundo no pudo decir que no. Y así, el reino de Israel alcanza su esplendor y su corrupción. La riqueza, el lujo y el culto se mezclan con idolatría y poder. Y el mismo Dios que antes ordenaba matar por idolatría, ahora observa en silencio. Parece que su nivel de tolerancia depende de quien tenga la corona. Después de Salomón, el reino se divide, Israel al norte, Judá al sur. Los reyes se multiplican, los ídolos también, y la Biblia entra en modo novela política, traiciones, alianzas, profetas gritando por las calles. Aparecen Elías y Eliseo, capaces de hacer milagros que, honestamente, suenan más a brujería. Multiplican aceite, resucitan niños, hacen flotar hachas y llaman fuego del cielo sobre sus enemigos. Y descendió fuego de Jehová del cielo, y consumió a los 50 hombres. 2 Reyes 1, 10. Los profetas eran, en esencia, los influencers del miedo, denunciaban los pecados del pueblo con amenazas apocalípticas. Y cada vez que las cosas iban mal, la culpa nunca era del rey ni de las guerras, sino de que alguien adoró al Dios equivocado. Así se justifica todo: hambre, derrota, esclavitud. Porque si Dios es perfecto, los errores deben ser siempre humanos. Cuando los reinos de Israel y Judá se llenan de corrupción, guerras y cultos extraños, aparece una nueva raza de mensajeros. Los profetas, los portavoces del enojo divino. Son personajes carismáticos, trágicos y profundamente humanos, gritan, lloran, maldicen, y viven convencidos de hablar con el cielo. El primero en brillar con fuerza es Isaías, quien ve visiones grandiosas de Dios sentado en su trono, rodeado de ángeles que cantan, Santo, Santo, Santo. Pero entre cada visión celestial, el mensaje es el mismo. Dios está furioso y va a destruirlo todo. Haré que los cielos se estremezcan, y la tierra se moverá de su lugar por la indignación de Jehová. Isaías 13, 13. Isaías promete destrucción, pero también esperanza, algún día, cuando llegue un Mesías que arregle el desastre. La idea de un futuro salvador nace aquí, como una excusa poética para justificar tanto dolor. Si Isaías fue el orador elegante, Jeremías es el depresivo. Vive anunciando la ruina de Jerusalén mientras todos lo odian. Es encarcelado, golpeado, arrojado a un pozo de lodo, y aún así sigue repitiendo que todo es culpa del pueblo. Oíd esto, pueblos todos, mira, oh tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo. Jeremías 6, 19. Su Dios no solo castiga, disfruta hacerlo. Y cuando por fin llega el ejército babilonio y arrasa con todo, Jeremías llora. Pero también dice, se los advertí. El primer profeta con complejo de te lo dije. Luego aparece Ezequiel, el profeta de las visiones psicodélicas. Habla con ruedas que giran dentro de ruedas, animales con 4 caras y ojos por todas partes. Y cuando no está viendo criaturas imposibles, se acuesta 390 días de lado para simbolizar el pecado de Israel. O cocina su comida sobre excremento, porque Dios se lo ordena. Y comerás pan de cebada cocido sobre excremento humano. Ezequiel 4, 12. Un performance religioso que hoy lo enviaría directo a urgencias psiquiátricas. Pero en medio de su locura hay poesía. La promesa de que, después del exilio, Dios dará un nuevo corazón a su pueblo. Claro, primero los deporta, los mata, los humilla, y luego promete reparar el daño. Una relación divina más tóxica que cualquier telenovela. Con Daniel, el tono se vuelve casi cinematográfico: leones, hornos de fuego,
Reyes locos y visiones